Buenos días, estimados televidentes. Qué gusto poder compartir con ustedes de nuevo esta mañana y poder platicar de un tema que empezamos la semana anterior relacionado con el impuesto a las herencias, legados y donaciones. Precisamente hay una ley específica para este impuesto y solo para introducirnos al tema, como lo comentábamos la semana pasada, este impuesto es básicamente el que va a aplicar cuando hay un terreno, una casa que los padres quieren dejarle de herencia a sus hijos. Entonces, en ese caso, existe esta ley que tiene tarifas de impuesto que van desde el 1% hasta el 25%. Alguien preguntará, pero ¿por qué tanta diferencia entre uno y otro rango? Lo que sucede es que va a depender de la persona a la que se le esté dejando la herencia. Entre más cercano sea al familiar, pues la herencia, el impuesto a esa herencia va a ser bien bajo. Pero si es muy lejano, pues el impuesto va a ser más alto. Entonces, como lo comentábamos la semana pasada, pues existen esos rangos y los que tienen prioridad, en este caso, son los hijos, también la esposa o el esposo, depende quién sea el que quede vivo, los que van a tener la prioridad sobre las herencias que se tengan, y son los que tienen el porcentaje más bajo, que va del 1% hasta el 5%, depende del valor en matrícula fiscal de ese terreno o de esos terrenos o casas que les dejen en herencia. Ahora bien, como algo que en realidad sucede, y esto nos lo han consultado durante la semana, es el hecho de que si, por ejemplo, usted como padre de familia tiene un terreno, pero que lamentablemente no lo dejó con testamento y no tiene hijos, no tiene esposa, entonces ¿a quién le correspondería poder tener esa herencia? Ahí viene el caso que habría que tomar en cuenta si tiene la persona a quien estaría dejando ese terreno o esa casa, que tenga sus padres, tendrían derecho primordialmente, igual que los nietos, bisnietos o sus abuelos. Estos son los más cercanos que podrían ir teniendo derecho. Pero si no llegara a tener estos familiares tampoco, entonces ya se sigue buscando otro parentesco de ley, que en este caso serían su hermano, por ejemplo, o sus hermanos. Igual después, si no tuviera hermanos, estarían los tíos. Y finalmente, si no hubieran tíos tampoco, pues estarían los primos. Entonces, en ese sentido es que debemos de tener en cuenta que establece la ley a quién le podría quedar la herencia si no se deja un testamento. Por eso es de que hicimos énfasis la semana pasada y ahora entramos a platicar un poco de lo que es el intestado. O sea, cuando alguien no deja un testamento, tiene que llevarse un proceso que se le denomina intestado. Ante un abogado se inician los trámites para que esto pueda llevarse el proceso legal y determinar quiénes van a ser los herederos que en todo caso van a tener derecho a los bienes que dejen los padres y que no hayan dejado un testamento propiamente. Algo que también nos llama la atención es el hecho de un caso que nos planteaban y que es bien importante que lo tengamos en cuenta. Si alguien deja una casa y no le deja testamento y fallece el padre y la madre de familia, y los dos hijos que tienen derecho a esa herencia, hay uno acá en Guatemala y otro en Estados Unidos, ¿qué se haría en esa situación? Entonces, hay que tomar en cuenta, principalmente por quien está en Estados Unidos, él tendría que mandar, si él no puede venir a Guatemala personalmente, tendría que mandar un mandato especial con representación con los pases legales desde el exterior para que puedan representarlo en Guatemala y ejercer su derecho para llevar a cabo el intestado. Pero vamos a darle prioridad a quien amablemente nos está sintonizando en esta mañana. Qué gusto saludarle, buenos días. Aló, buenos días, mucho gusto, mi nombre es Laura, lo quiero felicitar ante todo por el programa.
No me pierdo ningún programa por la mañana, ¿verdad? Entonces, también tengo una pequeña duda. Con gusto. Fíjese que mi abuelo, ¿verdad? En paz descanse, dejó como herencia a mi papá un terreno, una casa, pero lamentablemente mi abuelita se apoderó de ese terreno, ¿verdad? Entonces no quiere ni dar los papeles porque ella piensa que la van a sacar de la casa, ¿verdad? Claro. Entonces lamentablemente no se puede hacer nada, no se puede ni hablar con ella porque se pone histérica, ¿verdad? Se pone rara. Entonces no sé qué me aconseja Perdone, hacer. solo una pregunta. Su abuelo, me imagino que no les dejó intestado. Bien, dejó el testamento y todo, inclusive porque mi papá era menor de edad. Mi papá tenía 9 años cuando murió el abuelo. Ok. Bueno, entonces muchas gracias por su llamada. Es muy interesante su pregunta. Es el caso que le sucede a muchas familias. Y en ese caso, si, como usted dice, dejó un testamento, ustedes pueden acudir a pedir copia de ese testamento, aunque su abuelita no les quiera dar, o a dar a conocer, ¿verdad?, cómo está. Y pueden acudir, eso está en el Archivo General de Protocolos, debe estar ese testamento para poder ver cómo dejó su abuelito ese testamento y poderlo llevar a la práctica para que se declaren los herederos como la ley lo establece. O sea que ahí ustedes pueden ejercitar ese derecho, aunque su abuelita no le guste, ¿verdad? Porque si él dejó a alguien más, aparte de su abuelita, dejó a alguno de los hijos o nietos, en este caso, ellos tienen derecho a poder hacer los trámites legales y darle su parte correspondiente a cada quien según lo que indica el testamento en ese caso. Y complementando lo que les decía, entonces si alguien está en el exterior y quiere ejercer su derecho para poder llevar a cabo un intestado, entonces puede mandar un mandato especial, eso sí tiene que ser legalmente ante un notario en Estados Unidos para que en Guatemala lo represente la persona que quiera de más confianza y con su hermano acá en Guatemala poder llevar a cabo el proceso de intestado y que le puedan declarar como herederos y que ellos puedan pagar el impuesto correspondiente para que les acrediten esa propiedad. Entonces, esto es algo bien importante. Vamos a tocar otros temas relacionados con este caso de los intestados para la próxima semana. En función del tiempo lo vamos a dejar en este momento, pero vamos a estar platicando siempre de este tema para la próxima. Lo vamos a dejar en otro set de Nuestro Mundo con mucha más información con nuestras estimadas compañeras María René y con Andrea.